De esta mañana. Bienvenida, Extensoro. ¿Cómo le va? Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez la saludan. ¿Cómo anda? Buena mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, Paulino, Julieta. Hola, buen día. Estar con ustedes. Gracias por Buen esta día. delicadeza para con nosotros. Hablamos mucho tiempo con usted sobre la calidad institucional de la Argentina hace unos cuantos años, poquitos, y siempre la preocupación era por la institucionalidad. ¿Está tan vigente como antes esa preocupación? Y sí, la verdad que nuestro país, el que gobierna siempre quiere, ¿no?, llevarse puestas las instituciones. Por suerte, a pesar de todos los temores que tenemos, hay una sociedad civil fuerte y nadie tiene, generalmente la gran mayoría, ni siquiera lo pudo tener el kirchnerismo, y eso hace que nos jugamos en los flejes, parece que vamos a romper las reglas, pero al final la Argentina se ha mantenido en estos 40 y pico años de democracia ¿no?, dentro de las reglas, pero siempre estamos jugando al límite, y este gobierno también, que es no respetar los controles cruzados de la democracia, los tres poderes, ¿no? Siempre estar tratando de debilitar a la justicia o ignorar el Parlamento y sobre todo ignorar a la oposición en vez de buscar consensos, pensar que uno lo puede hacer solo. Todas esas cosas son vicios que no nos hacen bien. Tenemos como una vocación, a los argentinos lamentablemente nos gustan los líderes autoritarios, y bueno, pero a pesar de todo, Paulino, no hemos roto el orden constitucional ni mucho menos, y el año pasado en Poder Ciudadano, yo estoy en el directorio, Correcto. trajimos a la directora de Latino Barómetro, que es una organización chilena que desde hace 35 años mide el estado de la democracia en Latinoamérica, y decía, es más fácil que llegue un corrupto a la presidencia en Argentina que un autócrata, porque los valores democráticos de la sociedad, y miden un montón de variables, están entre los más altos, junto con Uruguay, ¿no? Los uruguayos son más respetuosos, pero igual nosotros tenemos un sentido democrático que, por ejemplo, no está tanto en Chile, perdón, en Chile sí, en Brasil o México tienen valores democráticos menos consolidados, ¿no? Eso es un tema, definitivamente. Yo leía ese informe y lo leía con cierta preocupación. Esta idea del fenómeno de líderes caudillescos, más bien personalistas, autoritarios, que Argentina ha tenido durante tanto tiempo y que ha sido un denominador común, por otra parte, en los liderazgos fuertes de procesos políticos consolidados durante un tiempo en el país. ¿También lo está viendo en el presidente? Y sin duda, claro, sí, eso de insultar y de descalificar todo lo que dice cualquiera que no sea libertario, porque ni siquiera se lleva bien con los liberales, ¿no? Los insulta a Macri y a los aliados, ¿no? Un día cuando los necesita y después los denosta, como una forma de construir poder que además se ha exacerbado. Milei sí, un producto de las redes sociales, y de esos discursos de odio y de insultos permanentes de las redes, que es como la chusma de antes. Siempre me hace acordar a cuando uno va a la ópera, que está el pueblo ahí, ¿no? Y la chusma. Bueno, las redes, hemos convertido el debate público en una chusma donde cada uno dice lo que quiere, que puede parecer muy democrático, pero esa no es la forma de pensar soluciones para el país, es simplemente insultarse unos a otros. Y bueno, el presidente lamentablemente es un especialista en lo que se llama la mierdificación, perdón la palabra, del debate público. Es una palabra que acuñó, creo que un inglés o un canadiense. No me Ahora, acuerdo. María Eugenia, vos diste en un punto clave que creo que es global. En este momento, por ejemplo, Trump tiene un estilo similar en el sentido de que él se expresa en las redes como quiere, pero
la diferencia con Argentina es que él vive en un país que tiene instituciones fuertes. Entonces, por más que él diga lo que diga, el Banco Central es independiente, la justicia tiende a ser independiente, o al menos los fallos comerciales e institucionales tienden a seguir la ley, y así también pasa muchas veces en el Congreso, salvo en las excepciones cuando él tiene mayoría. Entonces, ¿cómo se logra que la institución sea más fuerte que lo que hace un presidente de turno? Mira, Julieta, lo que vos decís es creo que de un Estados Unidos que hoy no se ve. Yo Es viví posible. allá varios años y la verdad lo que está pasando en Estados Unidos, creo que acá no ha pasado esto de perseguir a inmigrantes No. y echarlos del país sin juicio previo, de matar gente, de ir encapuchados en democracia, como van los de ICE, y de repente matan a alguien y siempre le echan la culpa y que el gobierno los defiende. Estos juicios millonarios que entabla el presidente contra los medios de comunicación por 500 o 1.000 o 2.000 millones de dólares que al final los medios terminan negociando fuera de la justicia, no porque Trump tenga razón, sino porque el juicio sería extremadamente oneroso, Sí. que son todas maneras de presionar a los medios de comunicación que todavía son críticos y son cada vez menos, o el control del contenido en las universidades, que se retiren fondos federales. Lo que estamos viendo en Estados Unidos no lo hemos visto en estos años aquí en democracia. Sí tenemos una tradición de una democracia más débil, o que se lleve al país a guerras sin la aprobación del Congreso, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos es muy grave. O sea Y que a mí para me vos llama perdió la atención. institucionalidad, según lo que estás Seguro. mirando. Ok. Seguro. Me parece que te digo, la Argentina es un momento, es raro, pero decir, bueno, acá estamos un poco mejor que en muchos lugares del mundo hoy en día, ¿no? Sí. Eso es bastante raro porque siempre nos parecía y no estoy hablando no estoy hablando del presidente Milei, tiene este modo que a mí no me gusta, que me parece antidemocrático en el trato y además me parece maleducado, y yo creo que los líderes tienen que mostrar respeto, educación, porque es lo que permea hacia abajo, ¿no? La violencia de arriba contagia hacia abajo, pero es una cuestión más de formas. Lo que hace Trump es invadir países, declarar guerras, mentir, en un país que tiene una importancia enorme en el estado del mundo, ¿no? Así que Hiciste una entrevista a Horacio Marín que dio mucho que hablar, hablando del tema de la calidad institucional, etcétera, en La Nación. Pegó Sí. mucho, me gustó porque además es hija del gran Pepe Stensoro, que terminó del modo que ya todos conocen en la década del 90, pero y que fue uno de los artífices de una consolidación de una YPF moderna, y demás. ¿Qué impresión te llevas? Porque mientras hablamos de las características que rodean al presidente muchas veces, o al poder, etcétera, también encontramos en muchas empresas descentralizadas personas que tienen casi un perfil opuesto: dialoguistas, consensuadores, sin gritos. Marín es un ejemplo, Lombardo en Aerolíneas es otro, y así podríamos mencionar otros casos, digamos. ¿Qué impresión te llevaste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué crees que está pasando en YPF, digamos, y con YPF? bueno, mira, Paulino, lo entrevisté a Horacio Marín, el CEO de YPF, porque cuando lo vi, y lo he visto en estos 2 años actuar, me pareció que por primera vez en 31 años, mi padre murió hace 31 años en este Mira accidente vos, de ya avión. 31 años, Sí. 95. Y al verlo durante los últimos 2 años a Marín hacer una enorme transformación de YPF después de 31 años de desastres, con alguna muy breve excepción, la verdad que quise entrevistarlo, y tuvimos una muy buena conversación. Quería, además de conocer al hombre, al empresario, también al hombre que estaba detrás de esta transformación. Y una de las cosas importantes que hay que señalar es que es alguien. Cuando lo presentaron, hace 2 años, cuando lo nombraron, decían un técnico.
porque él no había dirigido una empresa, no había conducido una empresa, era la persona con más que se ocupaba de la producción y la exploración de petróleo de Tecpetrol, la empresa de Techint. Durante 35 años llegó Correcto. al puesto más alto en la producción y exploración, sabía todo de los yacimientos, había desarrollado Vaca Muerta para Techint, pero no había conducido una empresa. Esta fue su primera. Entonces lo presentaban como un técnico y él se ha revelado como un gran empresario, un visionario, con una visión muy clara para la empresa, que a mí lo que me gustó cuando lo escuchaba hablar y se comprobó en la entrevista que publiqué en La Nación este domingo, que él tiene una visión para YPF, pero tiene una visión para el país, ¿no? Y eso es lo que a mí, mi padre también tenía una visión de una Argentina donde la energía podía ser realmente un motor del desarrollo y un despegue, y YPF ser como la proa, pero también hay que decir que la Argentina, YPF es responsable más o menos del 50% de la producción de gas y petróleo, muy a grosso modo, y el otro 50% es de un sector petrolero privado, nacional y también internacional, que opera desde hace décadas en la Argentina, que es muy profesional. Entonces, si le das reglas claras y positivas como las de este gobierno, la Argentina puede ser un productor importante y sobre todo generar ingresos para nosotros, en vez de desde el 2010, en el gobierno de Cristina, hasta el año pasado, hasta el 2024, la Argentina tuvo que importar cantidades, casi 100.000 millones de dólares de gas que teníamos bajo tierra, pero por el desquicio de la política energética del kirchnerismo, perdimos el autoabastecimiento y el superávit energético. Entonces, ahora se ha revertido, ha habido una reversión enorme en los últimos, sobre todo se consolidó en los últimos 2 años, ya se venía mejorando en los últimos, te diría, 4 o 5, no antes, y ahora YPF es es la proa, pero todas las otras empresas también están contribuyendo. Y Marín, lo interesante es que tiene muy claro esta visión para el país, y además tiene este compromiso de trabajar con el sector privado. Están haciendo un montón de oleoductos, gasoductos, empresas. O sea, la sinergia público-privado, de la cual tanto se habla. Sí, sí, bueno, YPF funciona más como una empresa privada porque cotiza en la bolsa de Estados Unidos, toma decisiones como una empresa privada. Y lo interesante es que Marín no lo conocía a Milei, lo conoció después de que lo nombró y después de asumir en el cargo. O sea en que un viaje a Vaca Muerta. Sí, pero lo designaron por su trayectoria como alguien con mucha experiencia en Vaca Muerta, justamente, un técnico con mucha experiencia en petróleo en Vaca Muerta, pero no por amiguismo o por afinidad política. Entonces, eso también hay que señalarlo. No fue como poner a los eskenazi, la argentinización de Néstor y Cristina Kirchner, que tanto nos costó, poner a un testaferro de la familia Kirchner, ahora que estamos hablando de Cristina Libre, perdón que me meta en política, pero esto ha tenido un costo. La Argentina recién el año pasado llegó a tener los mismos niveles de producción de petróleo y de gas que hace 30 años, perdimos 30 años. Entre la venta a Repsol y después la argentinización y todo lo que vino después, y la estatización a las patadas, y los cepos que ustedes hablaban al principio, ¿no? Que no se podían repatriar dividendos. ¿Quién va a invertir en un país donde lleva plata y no la puede sacar? Definitivamente. Bueno, todo eso nos ha costado un montón, pero eso ha habido una reversión estructural. Hoy la Argentina está en récords de producción y de exploración, y esto puede ser, como dice Marín, una segunda turbina para el progreso, el desarrollo del país. En esta ventana de oportunidad que nos dan los hidrocarburos, porque estamos en una era de transición energética, eso tampoco hay que olvidarlo. María Eugenia, ha sido un enorme placer. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta la próxima. María Eugenia Stensor, la periodista, escritora, ex senadora nacional.